Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para desentrañar los misterios y las sorpresas que nos trae el fascinante mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a sumergirnos en el torbellino de la vida amorosa de una de las parejas más comentadas y queridas, Kerem y Hande. Sí, han escuchado bien. La noticia que ha sacudido las redes sociales y que tiene a todos con la boca abierta es que Kerem, nuestro Kerem, ha decidido dar un paso que nadie esperaba, un viaje en el tiempo, por así decirlo, para reencontrarse con el amor. Pero aquí viene la gran pregunta que nos quita el sueño a todos: si Kerem vuelve al pasado con Hande, ¿quién es su nueva pareja en este presente que él ha elegido revisitar? ¿Se trata de una segunda oportunidad con la mujer que lo conquistó, o hay alguien nuevo, alguien inesperado, que ha logrado robarle el corazón? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada pista para intentar descifrar este rompecabezas. Y antes de sumergirnos de lleno en esta emocionante historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas, análisis y todas las novedades del mundo del entretenimiento que traemos para ustedes. Comencemos este viaje en el tiempo con Kerem y Hande. Ahora, vamos a la carnita del asunto. La premisa de Kerem volviendo al pasado con Hande nos abre un abanico de posibilidades intrigantes. Estamos hablando de una metáfora, de una nueva producción en la que ambos participan y que los transporta a otras épocas. ¿O nos referimos a una situación real, a un giro inesperado en sus vidas sentimentales donde uno de ellos, o quizás ambos, deciden revivir momentos de su relación? La clave aquí es entender qué significa volver al pasado. Si hablamos de una ficción donde Kerem y Hande se unen para un proyecto, la pregunta de su nueva pareja podría interpretarse como los personajes que interpretan, o quizás la dinámica de su relación dentro de la historia. Pero si hablamos de la vida real, el panorama se vuelve mucho más jugoso y lleno de especulaciones. Analicemos las opciones. Supongamos que Kerem, en un ejercicio de nostalgia o quizás de arrepentimiento, busca reconectar con Hande. Esto implicaría que su relación actual, sea con quien sea, no está funcionando, o que el recuerdo de Hande es demasiado poderoso para dejarlo ir. En este escenario, ¿qué significa su nueva pareja? Podría ser que al intentar volver con Hande él descubra que ella ya ha rehecho su vida, y ahí es donde entra en juego esa nueva pareja de Hande. O alternativamente que él mismo, mientras se debate entre el pasado y el presente, se vea envuelto en una nueva relación que complique aún más su regreso a Hande. Las posibilidades son infinitas y cada una más dramática que la anterior. Pensemos en la reacción del público. La pareja Kerem y Hande ha sido objeto de intensos debates y pasiones en las redes sociales. Sus seguidores se dividen entre quienes apoyan firmemente su relación y quienes, por diversas razones, creen que no son el uno para el otro. Si Kerem realmente decide volver al pasado con Hande, esto podría significar un tsunami de emociones, tanto positivas como negativas, entre sus fanáticos. Aquellos que anhelan verlos juntos de nuevo celebrarían esta decisión, mientras que los detractores encontrarían razones para criticarla. Pero, ¿qué hay de Hande? Ella, al igual que Kerem, tiene su propia vida, sus propias decisiones. Si Kerem intenta regresar a su vida, ¿cuál sería la reacción de Hande? ¿Estaría dispuesta a darle una segunda oportunidad? ¿O habría seguido adelante encontrando su propia felicidad con alguien más? La frase «su nueva pareja» podría referirse precisamente a esa persona que ha llegado a la vida de Hande mientras Kerem estaba ausente, o quizás mientras él estaba enfocado en otros proyectos o relaciones. Aquí es donde la especulación se intensifica. Si hablamos de una pareja que se ha separado y uno de ellos intenta reconquistar al otro, la pregunta sobre la nueva pareja se vuelve crucial. Imaginen la escena: Kerem, con el corazón en la mano, se acerca a Hande solo para descubrir que ella ya no está sola. ¿Quién sería este nuevo hombre en la vida de Hande? ¿Un colega de profesión? ¿Un amigo de la infancia que reaparece? ¿O quizás alguien completamente ajeno al mundo del espectáculo, que le ha ofrecido una vida más tranquila y estable? La imaginación vuela y honestamente es una historia digna de una telenovela. Consideremos también la posibilidad de que volver al pasado no sea literal. Podría ser que ambos se reencuentren en un set de grabación, interpretando a personajes que tuvieron una historia de amor en el pasado. En este caso, la nueva pareja a la que hace referencia el título podría
a ser la pareja actual de Kerem en la vida real, o la pareja actual de Ande en la vida real, y la trama giraría en torno a la tensión que surgiría al tener que interpretar a una pareja romántica tan cercana. Esto añadiría una capa de complejidad a la actuación y a la dinámica entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fanáticos estarían atentos a cada gesto, a cada mirada, intentando descifrar si hay algo más allá de la ficción. Y si nos ponemos un poco más creativos, podríamos estar ante una historia de ciencia ficción. Un viaje en el tiempo real donde Kerem, por alguna razón, se encuentra transportado a un momento en el que él y Ande estaban juntos, o quizás a un futuro donde Ande está con otra persona. Esto abriría un abanico de posibilidades narrativas fascinantes y nos permitiría explorar diferentes facetas de sus personalidades y de su relación. La pregunta sobre la nueva pareja adquiriría una dimensión completamente distinta, quizás un rival en el amor en otra línea temporal, o un futuro amor que Kerem debe evitar a toda costa. Volviendo a la realidad y sin dejar de lado el drama inherente a este tipo de situaciones, si Kerem está intentando volver con Ande y ella ya tiene una nueva pareja, esto genera un conflicto automático. ¿Cómo se desarrollaría esta reconquista? ¿Sería Kerem el hombre que lucha por su amor perdido, enfrentándose a un nuevo contendiente? ¿O sería Ande la que debe tomar una decisión difícil, eligiendo entre el pasado que representa Kerem y el presente que le ofrece su nueva pareja? La psicología detrás de estas decisiones es fascinante de analizar. La figura de la nueva pareja se convierte en un catalizador. Es la pieza que falta en el rompecabezas, el obstáculo o la alternativa que hace que la historia sea intrigante. Si la noticia es real, el impacto mediático sería considerable. Los paparazzi estarían tras la pista, los portales de noticias especularían sin cesar, y las redes sociales explotarían con cada nueva información o desinformación que surgiera. Pensemos en los motivos. ¿Por qué Kerem querría volver al pasado con Ande? ¿Se da cuenta de lo que perdió? ¿Siente que cometió un error? ¿O quizás la relación que tiene actualmente lo ha hecho valorar más lo que tuvo con Ande? Y crucialmente, ¿qué ha estado haciendo Ande en este tiempo? ¿Ha sido feliz? ¿Ha encontrado el amor en otro lugar? La respuesta a estas preguntas determinará el tono de la narrativa y el desenlace potencial. Imaginemos los escenarios posibles para esta nueva pareja. Si es alguien del mundo del espectáculo, la rivalidad podría ser pública, con entrevistas cruzadas y apariciones mediáticas. Si es alguien fuera de los focos, la discreción sería la norma, pero los rumores y las especulaciones seguirían siendo intensos. La nueva pareja de Ande, sea quien sea, se convierte en un personaje clave en esta historia, influyendo directamente en las decisiones de Kerem y Ande. Ahora, es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, muchas veces lo que parece una noticia bomba es parte de una estrategia de marketing o de promoción para un nuevo proyecto. Sin embargo, incluso si se tratara de una estrategia, la forma en que se presenta, con la intriga de quién es su nueva pareja, es lo que capta la atención del público. La curiosidad es un motor poderoso y en este caso, la curiosidad por saber si hay un nuevo amor, o si hay una reconciliación en puerta, es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Podríamos estar hablando de un triángulo amoroso clásico. Kerem, que se da cuenta de su error y quiere recuperar a Ande. Ande, que ha encontrado una nueva felicidad con otra persona. Y esa nueva persona, que se encuentra en medio de este torbellino emocional. La tensión y el drama serían inmensos. Las decisiones que deberían tomar cada uno de ellos serían cruciales para su futuro. Y si lo que buscamos es un giro más inesperado, ¿podría ser que la nueva pareja no sea de Ande sino de Kerem? Es decir, que Kerem, al intentar volver al pasado con Ande, se dé cuenta de que él mismo está involucrado con alguien más en el presente, y ese compromiso actual le impide regresar a Ande. Esto crearía un conflicto interno en Kerem, una lucha entre el deseo y la responsabilidad, entre el corazón y la razón. La frase Kerem vuelve al pasado con Ande puede interpretarse de muchas maneras, y es precisamente esa ambigüedad la que la hace tan intrigante. Nos invita a imaginar, a especular, a crear nuestras propias teorías. Y en este canal, nos encanta precisamente eso, desentrañar estas historias, analizar las posibles ramificaciones y mantenerlos informados de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades. Así que mientras esperamos más detalles o confirmaciones oficiales, podemos seguir teorizando. ¿Quién creen ustedes que podría ser la nueva pareja? ¿Prefieren que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos,
¿O creen que ambos han encontrado caminos separados que les hacen más felices? Dejen volar su imaginación en los comentarios, porque todas sus opiniones son valiosas para nosotros. Y si esta historia nos enseña algo, es que en el mundo del amor y las relaciones, nunca se sabe lo que el futuro depara. A veces las vueltas que da la vida son más sorprendentes que cualquier guión de película. La posibilidad de un reencuentro, la aparición de un nuevo amor, todo contribuye a mantenernos cautivados por las vidas de estas figuras públicas que tanto admiramos. En resumen, la noticia de que Kerem vuelve al pasado con Hande nos ha sumido en un mar de especulaciones sobre su situación sentimental actual. La gran incógnita es la identidad de esa nueva pareja. ¿Es la pareja actual de Hande con quien Kerem deberá competir? ¿O es una nueva relación de Kerem que complica su intento de regresar con Hande? Podría ser una metáfora de un nuevo proyecto, o un giro dramático en sus vidas personales. Sea cual sea la verdad, la intriga está servida y el público está expectante. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya mantenido al filo de la silla con la curiosidad. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora, para asegurarnos de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones en el mundo del espectáculo, les pido que hagan dos cosas. Primero, dejen sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Y segundo, si este vídeo les ha parecido interesante, entretenido o informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Kerem y Hande, o simplemente que disfrutan de un buen drama. Y si aún no lo han hecho y realmente quieren formar parte de nuestra comunidad, denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias exclusivas. Hasta pronto.